Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 21 de agosto de 2025. En Ucrania, Rusia lanzó durante la pasada noche su bombardeo aéreo más intenso en más de un mes contra Ucrania, con el empleo de cientos de drones y misiles, incluidos proyectiles hipersónicos. Según las autoridades ucranianas, los ataques han dejado un muerto y más de una docena de heridos. La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, ha denunciado que la ofensiva demuestra la falta de interés de Moscú en alcanzar la paz, pese a los recientes esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos. La Fuerza Aérea Ucraniana ha detallado que Rusia disparó 574 drones y 40 misiles, de los cuales las defensas lograron interceptar 546 y 31 misiles, respectivamente. El ministro de Exteriores, Andris Briga, ha calificado la ofensiva como un acto de terrorismo contra el pueblo, sin justificación militar. Moscú, sin embargo, ha insistido en que los bombardeos tuvieron objetivos exclusivamente militares. En el frente de combate, las fuerzas ucranianas mantienen la iniciativa en la zona de Dobropilia, cerca de Pokrovsk, en la región de Donetsk, donde han logrado expulsar a las tropas rusas de varios asentamientos estratégicos, como son Gruske, Rubizne, Novodoyane, Petrivka, Vesele y Zolotikoldiaz, según ha informado el Estado Mayor ucraniano el día de hoy. En los últimos 3 días, las pérdidas rusas, según los ucranianos, en el sector ascienden a 206 soldados, 73 heridos y un prisionero, lo que eleva el balance total desde el inicio de la operación, el 4 de agosto, a 1.116 bajas mortales, 412 heridos y 38 prisioneros, todo esto según fuentes ucranianas. El comandante jefe ucraniano, Oleksandr Syrskyi, ha explicado que Rusia intentó inicialmente aprovechar las brechas defensivas y el terreno difícil de la zona. Sin embargo, la llegada de unidades aerotransportadas de refuerzo ha permitido a Kiev recuperar posiciones clave y revertir la dinámica en el frente. Syrskyi ha subrayado que la moral rusa se ha desplomado, pasando de mensajes optimistas en redes sociales a publicaciones desesperadas que reflejarían una sensación de cerco y derrota. Zelensky ha anunciado que Ucrania va a producir en masa misiles de largo alcance Flamingo este invierno. Según el presidente ucraniano, este misil es el más exitoso que el país tiene actualmente. Recordemos que los Sapsan ya no son una opción después de la destrucción provocada por las fuerzas rusas. Según un informe publicado por Reuters, el presidente ruso Vladimir Putin estaría dispuesto a negociar un acuerdo de paz con condiciones revisadas. Sus principales exigencias serían que Ucrania ceda por completo el Donbass oriental, renuncie a su aspiración de ingresar en la OTAN, adopte una neutralidad permanente y mantenga a las tropas occidentales fuera del país. De acuerdo con 3 fuentes cercanas al Kremlin, esta propuesta supone una reducción respecto a las demandas de 2024, cuando Moscú reclamaba también las regiones de Jersón y Zaporilla en su totalidad, además de la de Donetsk y Lugansk. Ahora Rusia exigiría únicamente la retirada ucraniana del Donbass, mientras aceptaría congelar las líneas actuales en el sur, donde controla el 73% de Jersón y Zaporilla. Las fuentes han añadido que Moscú incluso estaría dispuesto a abandonar las pequeñas zonas de Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk bajo su control. Actualmente Rusia controla cerca del 88% del Donbass. Kiev, por su parte, ha rechazado previamente este tipo de propuestas al considerarlas equivalentes a una rendición. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano aún no habría emitido comentarios sobre esta nueva oferta. Parece ser que la única alternativa de momento sería continuar con la denominada como operación militar especial si Ucrania no acepta estas condiciones. Por su parte, el asesor ucraniano Mikhailo Podolyak ha afirmado que Putin no está dispuesto a poner fin a la guerra y que su estrategia pasa por prolongar las negociaciones sin llegar a un alto el fuego real. Según ha explicado, Moscú no quiere renunciar a su principal herramienta de presión, el uso de misiles contra la población civil. Podolyak también ha subrayado el papel clave de China, de la cual Rusia depende en gran medida no solo en lo económico, sino también en términos de equilibrio estratégico. Para el asesor ucraniano, lo único que sostiene en el poder a Putin es la continuación de la guerra en Ucrania, lo que le permite ganar tiempo, explotar las tensiones entre China, Europa y Estados Unidos y plantear condiciones de negociación poco realistas. Podolyak ha concluido que un alto el fuego sería muy desfavorable para Rusia, pues le quitaría sus medios de presión sobre Kiev. Aún así, en ese escenario, cualquier tema territorial o político podría entrar en discusión, pero siempre, según ha recalcado, partiendo de los principios del derecho internacional, tal y como ha reiterado Zelensky repetidas veces. Por su parte, el subsecretario de Política de Defensa de los Estados Unidos, Eldridge Colby, ha dicho a sus homólogos europeos que Washington planea jugar un papel mínimo en las garantías de seguridad para Ucrania, según informó el medio Político. A estas declaraciones se suman las de una entrevista con Fox News que ha dado el vicepresidente J.D. Vance, donde se ha referido a las conversaciones de paz sobre Ucrania, destacando que Estados Unidos no deberá cargar con el peso principal del proceso. Según ha afirmado, el presidente espera que Europa asuma el papel protagonista, dado que se trata de su propio continente y de su propia seguridad. Vance ha insistido en que los aliados europeos deben incrementar sus esfuerzos y asumir la mayor parte de la responsabilidad. El vicepresidente también ha señalado que Rusia busca quedarse con parte del territorio ucraniano, incluyendo zonas ya ocupadas y otras aún bajo control de Kiev, lo que refleja la complejidad de las negociaciones y los obstáculos que enfrentan los intentos de alcanzar un acuerdo.
Finalmente, Giorgia Meloni ha apoyado un plan de seguridad para Ucrania que supuestamente daría a los aliados 24 horas para enviar tropas si Rusia invade. De nuevo, dicho plan requiere que los países que han firmado acuerdos de seguridad con Ucrania deliberen y respondan rápidamente en caso de otro ataque ruso tras un acuerdo de paz. En Oriente Próximo, mientras continúan los combates, las fuerzas de defensa israelíes han denunciado que un palestino habría abierto fuego contra un grupo de colonos israelíes cerca del asentamiento de Malachika Shalom, en la Cisjordania ocupada. El ejército israelí habría desplegado la zona para buscar al individuo. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes, teniente general Eyal Zamir, ha declarado durante una visita a Khan Yunis que el ejército israelí mantiene su plan de capturar la ciudad de Gaza, asegurando que ya hay tropas desplegadas en sus afueras y que más fuerzas se unirán próximamente. Ante soldados de la Brigada de Infantería Kefir y la 188ª Brigada Blindada, Zamir reiteró que las prioridades siguen siendo la liberación de los rehenes y la derrota total de Hamás. Subrayó que tras el 7 de octubre, Hamás ha pasado de ser un ejército terrorista a convertirse en una organización guerrillera, aunque insistió en que las fuerzas de defensa israelíes continuarán atacando donde sea y mientras sea necesario. Zamir también ha hablado de los 60.000 reservistas movilizados, señalando que solo se convocan cuando la situación lo requiere y que permanecerán hasta completar la misión. Finalmente, confirmó que el alto mando militar debate con la dirigencia política los planes de futuro, buscando maximizar los resultados operativos para ofrecer al liderazgo israelí la mayor amplitud de opciones estratégicas. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que ha dado instrucciones para iniciar de manera inmediata negociaciones con el objetivo de liberar a todos los rehenes que permanecen en la franja de Gaza y en paralelo avanzar hacia el fin de la guerra bajo condiciones que considere aceptables para Israel. En su declaración, Netanyahu ha subrayado que este proceso negociador no significa un freno en la ofensiva militar, ya que ha asegurado que Israel seguirá adelante con los planes para capturar la ciudad de Gaza, considerada el corazón político y militar de Hamás. El mandatario ha afirmado vislumbrar una victoria decisiva frente a Hamás, a quien acusa de utilizar a los rehenes como herramienta de presión. Ha reiterado que la derrota del grupo islamista y la liberación de los cautivos están directamente vinculadas, insistiendo en que ambos objetivos forman parte de una misma estrategia. Netanyahu ha difundido el mensaje en un vídeo grabado desde un puesto de mando militar encargado de las operaciones en Gaza, reforzando así la idea de que Israel mantendrá simultáneamente la vía militar y diplomática hasta alcanzar sus objetivos. Una investigación conjunta de 972 Magazine, Local Call y The Guardian ha revelado que, según datos de una base de inteligencia militar israelí, al menos el 83% de los palestinos muertos en Gaza durante la ofensiva israelí eran civiles. Esta cifra contrasta fuertemente con las declaraciones públicas de las autoridades israelíes, que han defendido una proporción mucho más equilibrada entre combatientes y no combatientes, hablando de ratios cercanos al 1-1 o 2-1. La información proviene de una base de datos clasificada manejada por la Dirección de Inteligencia Militar, Amán, que registra las fuentes confirmadas de miembros de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina. Fuentes de inteligencia citadas en la investigación reconocen que el número de combatientes muertos podría ser mayor que el registrado oficialmente, ya que la base de datos no incluye a milicianos no identificados por nombre, a civiles armados que participaron en combates, ni a dirigentes políticos de Hamás. En Siria hoy se ha sabido algo más sobre la operación que se llevó a cabo el miércoles en el noroeste del país, en una coalición liderada por los Estados Unidos, que tenía como objetivo la captura de un alto dirigente del Estado Islámico, aunque el objetivo inicialmente se creyó que fuera Abu Abbas al-Quraisi, un ciudadano iraquí señalado como figura destacada en la estructura del ISIS. Versiones divergentes han apuntado que en realidad habría sido Salah Noman, otro dirigente iraquí del grupo, quien murió durante la redada. Según parece, este hombre se encargaba de reorganizar células durmientes del ISIS y de mantener su capacidad operativa en la región. La confusión sobre la identidad del objetivo refleja tanto el secretismo de las operaciones como la dificultad para verificar la información sobre el terreno. Lo que sí se ha confirmado es que la acción supuso un golpe revelante contra la estructura del mando del ISIS en Siria, un país donde el grupo aún conserva células activas en zonas rurales y fronterizas. En Europa, un ciudadano ucraniano identificado como Serhii K. fue arrestado en Italia a petición de la Fiscalía alemana, acusado de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en 2022. Según las autoridades alemanas, Serhii K. habría actuado como coordinador en la operación, en la que el grupo alquiló un yate en el puerto de Rostock para colocar explosivos en los gasoductos submarinos del mar Báltico. En caso ha sido objeto de gran controversia desde el inicio, ya que en un principio las potencias occidentales responsabilizaron a Rusia, mientras Moscú culpó directamente a Occidente. Sin embargo, las investigaciones alemanas han apuntado después a una célula ucraniana de 5 hombres y una mujer, identificada por medios como Der Spiegel, que habría utilizado un yate Andrómeda para ejecutar el ataque. El arresto refuerza la hipótesis de una implicación ucraniana en el sabotaje, aunque aún persisten dudas sobre el grado de coordinación y quién pudo haber ordenado la operación.
En Asia, el antiguo portavoz de Tehrik-e-Talibán Pakistán, Ehsanullah Ehsan, ha declarado en una entrevista a IANS que la agencia de inteligencia pakistaní ISI estaría regrupando a grupos como Lashkar-e-Taiba y otros terroristas bajo la bandera del ISIS Khorasan para utilizarlos como fuerza subsidiaria en Baluchistán y Afganistán. Sobre Cachemira, afirmó que Islamabad no pondrá fin a la guerra encubierta, aunque evitará realizar cualquier tipo de operación abierta, manteniendo una estrategia de insurgencia de baja intensidad. Ehsan también abordó la política exterior pakistaní, señalando que la reactivación de los vínculos con Washington responde únicamente al intento de Estados Unidos de contener la influencia china en la región, mientras que para Pakistán es una necesidad debido a su crisis económica y la deuda. Ha añadido que la designación del BLA como grupo terrorista por Estados Unidos sería una concesión a Islamabad, a cambio de cooperación en intereses estratégicos, especialmente en torno a Baluchistán y sus recursos naturales. El antiguo terrorista ha destacado además que el apoyo popular en Cachemira a grupos como Lashkar-e-Taiba y Hizbul Mujahideen ha disminuido sensiblemente debido a las medidas de seguridad implementadas por la India. Sin embargo, ha advertido que no han sido eliminados, sino reconfigurados bajo nuevas formas, con Lashkar-e-Taiba siendo absorbido por el ISIS-K. Por último, ha subrayado la relación orgánica entre la agencia de inteligencia pakistaní ISI y estos grupos, afirmando que reciben financiación, directrices y cobertura clandestina de la agencia. En África, en Sudán, la situación del Fasher se ha vuelto cada vez más desesperada. Tras meses de estancamiento y asedio, Radio Dabanga ha informado que las fuerzas de apoyo rápido han roto las defensas en 3 puntos. Las Fuerzas Armadas sudanesas y las fuerzas conjuntas de Darfur han logrado detener los avances, pero aún no han podido recuperar el terreno perdido. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.